oportunidad de presentar una película de lo que se considera cine surrealista, y para ello vamos a contar con la colaboración, los comentarios de Carmen, que es quien organiza desde ya hace un buen tiempo este cine debate, y sobre sus espaldas ha recaído todo esto de, pues imagínense, toda la logística de invitar a la gente, tener listos las síntesis curriculares, todo. Entonces, ¿quién más pues para que nos oriente un poco sobre este film, este corto, porque en realidad es un corto? Y para ello le vamos a preguntar ya de inmediato ¿por qué esta película? ¿Qué tiene que ver con el derecho, ¿no? ¿Por qué la vamos a ver en un cine debate jurídico? Muy buenos días, tardes, no sé qué horario sea. Bueno, y ahora es raro estar ahora de este lado, ¿no? Pero bueno, toda esta idea del foro cultural coincidió con el de la facultad, que se dan cuenta. Y bueno, la intención de hacer el foro cultural es atraer a los abogados la cultura, la sensibilidad que nos puede dar la cultura en todas sus expresiones. Si ustedes ven ahí abajo, está arte pictórico, está literatura, en la mañana tuvimos literatura, está, al rato va a haber un concierto. Entonces hay toda una gama de actividades, y dentro de esas actividades, pues bueno, coincidió también con nuestro cine debate. Y la película, una de las películas más importantes en cuestión de obra artística como tal, es esta del Perro Andaluz. El Perro Andaluz se fusionan dos genios, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Dos genios que en su época estaban insertos en toda la corriente surrealista. De hecho, toda su obra es muy simbólica, no tiene una lógica, entre comillas, que si ya la vemos poco a poco tiene todo, en el caos tiene un orden, ¿no? Como ahorita lo vamos a ver en el corto. ¿Y qué tiene que ver con el derecho? Precisamente es la sensibilidad que te puede dar el hecho de ver una obra artística, la libertad de pensamiento o que te exige, o la apertura de pensamiento que te exige una película tan simbólica. Y bueno, y en el derecho, pues bueno, vemos muchos simbolismos, vemos muchos fetiches, vemos muchas obsesiones, vemos la naturaleza humana, ¿no? Que en este film se ve perfectamente la naturaleza humana, cómo lo trata, cómo trata los sueños. Entonces, si ya extrapolamos eso a la irrealidad, a la realidad de un fenómeno social como es el ser jurídico, veremos que no hay tanta diferencia entre sí, ¿no? Y bueno, ya para empezar el corto, primero se va a presentar el Perro Andaluz, y posteriormente va a haber un corto que se llama Destino. Y ese Destino lo hicieron Dalí con Disney, o Dalí en Disney, como lo quieran ver, o Disney en Dalí. Es una fusión muy bonita. Sí, cierto, o sea, hay la historia dulce de Disney, pero con el fondo de Dalí, entonces se ve impresionante. Y ya después intentaremos explicar el Perro Andaluz, que no es tan sencillo, y que más bien aquí es la interpretación que ustedes también hagan como espectadores. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio un poco más interactivo y un poco menos formal, digamos, que las otras ocasiones. Y bueno, pues corre película. Bueno.
Bueno, pues como bien lo explicó Carmen, la intención es que juguemos un poco con esos elementos de la cultura, en este caso del cine, que de alguna manera rescata todo un movimiento artístico, sobre todo pictórico, pero era más, el surrealismo era una vanguardia muy peculiar, incluso hasta el día de hoy sigue dando, y me parece que bueno, lo interesante era romper esquemas, ver las cosas de modo diferente. Al final de cuentas hay toda una teoría del significado, que también lo explicó Carmen, pero yo pensaba que también incluso hay cuestiones manifiestas de derecho, ¿no? Que después Buñuel retomó en otros filmes, porque pues, vemos un homicidio, que pues, es medio onírico, pero quizá es como el ensayo de un crimen, de una película posterior basada en un civil, pero también vemos a un policía que está ahí rodeando una mano que se cayó, y incluso violencia contra la mujer. O sea, hay una serie de elementos que podrían también tener una connotación directa al derecho, y ahí están las razones de por qué dicen que te hormiguean las manos. Y la otra razón de por qué casi todas las culturas se asocia el ratón viejo o la famosa paloma a la muerte, ¿no? Es curioso, ¿no? Son de estas cosas que se van repitiendo en diversas culturas y que tiene que ver con lo que a lo mejor Lévi-Strauss llama en su libro Caníbales somos todos, ese mimetismo que está presente en todas las culturas y se va repitiendo. Incluso podríamos decir que hay un mimetismo respecto de la cultura jurídica, ¿no? Hay cosas que en todos los sistemas jurídicos se van repitiendo, y no necesariamente que estén plasmados en la legislación, sino en cómo incluso percibimos el orden y estas situaciones que el propio surrealismo pone, por decirlo así, en tela de juicio. Las vanguardias siempre son muy interesantes, y pues igual el infrarrealismo, hay que decir, es otra vanguardia que por ahí es deudora del surrealismo. Bueno, Carmen, ¿alguna cosa que quieras decir sobre la película? Y ya para, ¿no? A ver, chicos, ahí no es fácil entender la película. Ustedes, bueno, el corto, como ustedes lo vieron, es esta se dice que ese corto salió de un sueño de ambos. Entonces, la fusión de la locura de ambos, entre comillas. De hecho, bueno, para empezar y puntualizar un poquito más de surrealismo, esta corriente o vanguardia, porque hay vanguardia, corriente, tendencia, depende quién lo diga. Lo que buscaba esto es la antítesis del Renacimiento. El Renacimiento buscaba las cuestiones del orden griego, de la perfección, de la medida perfecta, las proporciones perfectas. Aquí precisamente lo que quiere es la antítesis, es decir, el caos, ¿no? Es romper esos esquemas clásicos por unos esquemas mucho más libres, mucho más abiertos. También, obviamente, el orden se rompe, aunque si ven la película, en el desorden hay una cierta secuencia. El tiempo en algún punto no se distingue, pero si ven las 3 de la mañana en primavera, 12 años después, sí se hace una referencia, aunque como en los sueños, si ustedes se acuerdan, tienen la fortuna de acordarse de los sueños, es como una historia, ¿no? Que no tiene una lógica como tal, o es puro símbolo, ¿no? Y así como te pueden salir abejas, te puede salir una tumba, te puede salir cualquier cosa, y todo eso tiene un simbolismo dentro de la naturaleza humana. Entonces, eso es lo que va a ver toda esta cuestión del surrealismo, y en específico Buñuel y Dalí. Estaba viendo que son muy influenciadas, o sea, muy influenciadas con Freud. Entonces, todo esto es buena parte de Freud y de todo el movimiento de las primeras décadas del siglo XX,
que es también una reacción en contra de la guerra, porque hay que decir que en las décadas de los 10 y luego en la década de los 30, 40, toda esa parte es o guerra o entre guerras, ¿no? Entonces la cultura y sobre todo la pictórica y la literaria tratan de reflejar ese desorden, esa locura de lo que se está viviendo en esa época. O sea, porque si bien por un lado tenemos toda la cuestión de guerra y estar contra el ser humano y demás, por el otro lado tenemos el crecimiento y el progreso. Por eso surgen vanguardias, no solamente como el surrealismo. Está el dadaísmo, está el futurismo, está muchas vanguardias y bueno, el impresionismo los antecede. Digo, ¿quién no conoce el impresionismo? El cubismo también es parte de todo este movimiento. Pero bueno, ya me voy a enfocar un poco más a la película. Aquí, y es lo primero que quiero poner en claro, es lo que se busca en la interpretación libre. O sea, no es tanto la idea de tener que interpretar como se debe hacer, ¿no? Como si ustedes leen las obras clásicas, tienes que interpretarlo de cierta forma. Aquí hay una interpretación que, digo, yo les voy a dar unos simbolismos de la película, pero realmente ustedes se pueden hacer su película. O sea, cada quien, desde su naturaleza, desde su consciente, inconsciente, subconsciente y todo lo que hablaba Freud, puede interpretarla. Y bueno, aquí lo primero que quiero decir es que si nosotros comparamos esta cultura, que es la libertad, y lo que Buñuel quería era mostrarnos algo sin prejuicios, sin ideas claras, etcétera, sino solamente mostrar algo que nosotros estamos acostumbrados con la hegemonía cultural, ¿no? Esa es otra razón por la que se eligió y se puso en este bloque de derechos humanos, precisamente la libertad de expresión, ¿no? Esa libertad de expresión de pensamiento y todas sus derivaciones influyen en esta cuestión. O sea, nosotros nos marcan una línea. De hecho, el mismo Buñuel en obras posteriores tuvo que adecuarse al sistema porque les estaban pidiendo que fuera comercial. Entonces, en algún momento vemos ese rompimiento con El perro andaluz y demás. El perro andaluz y dos películas más fue autofinanciamiento. Lo que ya vemos del cine mexicano, al 100%, ya es dentro de la cultura mexicana, el cine de oro y todo lo que tenemos de esa época. Y bueno, aquí se divide en prólogo el perro andaluz, y lo más curioso de aquí es el ojo. Si ustedes ven el ojo, ese es uno de los símbolos más importantes. Y esto es mucha cuestión de sexo. Todo el tiempo es sexo, sexualidad, erotismo, perversiones sexuales, obsesión con el sexo. O sea, todo es cuestión de sexo o de sexos, porque todo el corto es hombre-mujer. Todo es el dualismo. Si ustedes ven desde el principio, que es la navaja y el ojo, hasta el final, ustedes ven el hombre y la mujer como sepultados en la arena. Todo eso es la dualidad. Al principio está el ojo y está la luna, las asocian al mismo tiempo. Y la nube es el hombre, la luna es la mujer. La navaja es, digamos, es un órgano fálico, digamos, ¿no? Toda la cuestión de la masculinidad
es la navaja y el ojo es de mujer. Entonces, y cuando se parte es la dualidad. Ese es el simbolismo del ojo. Este ojo no es de una mujer, se hizo de una vaca que fue maquillada como si fuera una mujer, y sí, realmente hacen el corte y se ve cómo se cae el líquido del ojo, ¿no? Y bueno, ese es el prólogo. Luego está todo lo que es lo que ya les acabo de decir del mundo del hombre y de la mujer. Y en algún punto la luna ya no se ve, está ausente, ¿no? Que es la parte de la mujer. O sea, es un mundo de hombres en donde la mujer no tiene tanto acceso no tiene tanta importancia. Y aquí es tanto como la ausencia del perro. Nunca vemos un perro, jamás vemos el perro andaluz. Es precisamente ese simbolismo de la ausencia. Después también están los asesinatos, que es entrar a la cuestión del inframundo del conocimiento, ¿no? De cómo se tiene que sufrir para poder conocer, entrar, interpretar el conocimiento, ¿no? Cómo romperse el lenguaje que nos venían acostumbrando, ya sea pictórico o ya sea narrativo, cómo se va rompiendo ese orden. Después, otra cuestión es lo que ya les decía de la naturaleza humana. Decía que este sueño, los sueños son propios, pero lo que quiere hacer Buñuel en sus películas es atraernos a su sueño, meternos en su sueño y que lo interpretemos a partir de él. No, o sea, este yo creo que es lo complicado de Buñuel, que trata de meternos a un mundo que no tiene una lógica y que nosotros estamos acostumbrados a una lógica lineal o circular. Entonces, yo sé la expresión de ver la película así como que, ¿luego qué? ¿No? Y lo pesado, o sea, esta dura 17 minutos nada más y se siente como si hubiera sido 1 hora y media, precisamente porque está muy cargada de simbolismos. Y de simbolismos es como si ustedes vieran todos los libros religiosos, por ejemplo, las metáforas, o sea, todo ese orden narrativo utilizan los símbolos. Y esos símbolos, volvemos a cuestiones del derecho. ¿Cuántos símbolos en derecho tenemos? Muchísimos que necesitamos interpretar. O sea, esta es una cuestión hermenéutica desde la cuestión pictórica, ¿no? Que quizá con si nosotros abrimos el criterio, cuando se nos presenta interpretar un caso o una obra pictórica, etcétera, nuestro cerebro tiene ese condicionamiento de apertura, ¿no? Y es lo que a veces a los abogados nos falta, la apertura y la diversidad. Y luego está la segunda parte, que ya es donde está la bicicleta y la secuencia de los amantes, etcétera. Volvemos a ese mundo de dualidad, hombre-mujer, vida-muerte. Hay una escena muy curiosa que está el piano, está el burro y están como dos frailes. Esa escena simboliza la aristocracia de la mujer, representada con el piano, y la religión representada con los dos frailes. Y el burro es como la degradación de ambos mundos. Hay que recordar que en esa parte pues, estaba el comunismo. Entonces también es influenciado por todas esas cuestiones políticas. Después, bueno, todas son pulsiones, toda la bicicleta son pulsiones sexuales, ¿no? Se ve cómo se muere el hombre, luego está otra vez en el cuarto,
se ve cómo violenta a la mujer el otro hombre, y al final se queda con él en la bicicleta, si ustedes lo ven. O sea, el amor triunfa, pero dice, sí, pero no siempre triunfa como nosotros nos gustaría que triunfara, siempre lleva el dolor implícito, ¿no? Que por eso está esas imágenes al final de enterrados en la arena. Y bueno, otra cuestión es, ¿se acuerdan que está ¿qué es? Está así? Eso quiere decir el simbolismo del autoritarismo. Antes era no se ve el rostro nunca, es el padre autoritario, el padre, el gobernante, el dictador, lo que ustedes quieran representar ahí, el profesor, y por eso le ponen los dos libros, y todo eso es el simbolismo del autoritarismo. Y por eso ese autoritarismo se va a 16 años antes, porque recuerda cuando estaba en la escuela, ahí está el pupitre, ahí están sus útiles, etcétera, ¿no? Y bueno, el epílogo es muy interesante. A ver si el Ingen ya tiene la presentación. Hay una presentación que quiero que la vean. Esta parte es el Ángelus de Millet, que es el simbolismo del hombre-mujer, y que ahí empieza el método paranoico crítico. Ahí empieza eso característico de Dalí. Ahí empieza todo el asunto. Y bueno, y la que sigue, por favor. Esta es una de las interpretaciones de Dalí del Ángelus de Millet. El de Millet dice Dalí que le impresionó todo ese simbolismo del hombre y mujer de Millet, y lo representó aquí, por ejemplo, el Ángelus arquitectónico de Millet. La que sigue, por favor. Esta es otra, que si ustedes ven, es Gala era su esposa, y la representa en dos lados, y se ven hasta arriba, está hombre-mujer. Si les recuerda, esa es parte del Perro de luz, por eso ahí se ve arriba mujer y hombre, pero y en el Perro de luz se ven como unidos, pero la estructura es muy similar. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la típica, y aquí es donde se ve, ahí está la arena, ¿no? Y está la mujer y el hombre, y siempre representados con desigualdad, ¿no? El hombre es más importante, la mujer no. Entonces, también es una parte, pues, de la cultura machista de aquella época, ¿no? Y bueno, y por mi parte es lo que tengo que platicar. Y a mí me gustaría más que escuchar sus preguntas, qué es lo que ustedes piensan, o qué es lo que ustedes ven en estas, tanto del video como del corto, como de la explicación que es toda. Por supuesto, esta es una de las interpretaciones que hay del Perro andaluz, hay muchísimas, pero bueno, para explicarles más o menos, esta fue la que tomé, y bueno, estoy abierta y para poder platicar sobre la película. Ya, gracias. Buenas noches. Es que de pronto vi que nadie quería hablar. Pues ya lo agarro, lo que me parece más curioso del surrealismo, cuando decía el doctor Narváez que todavía da para mucho y está presente, que lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Y
de ahí la pertinencia de no olvidar ese tipo de manifestaciones artísticas, porque el derecho también es surrealista y las autoridades son surrealistas, y estamos en un país que, decía el difunto Galeano, patas arriba. Hace unos días vi que nombraron como presidente del Tribunal Federal a el primo hermano del que fue secretario de Gobernación del partido gobernante en Oaxaca, etc. Entonces es como una de las decisiones más surreales, ¿no? Porque se supone que quieres transmitir confianza al electorado y nombras a una persona con una tendencia, con un compadrazgo. Pero igual pasa en otros ámbitos. Pero antes estaba el hermano de la ministra, o sea, sí. En ese desorden hay un cierto. Sí. Bueno, ese fue uno. Por ahí había otro caso que por el momento se me olvidó. Seguramente ahorita en la plática me va a salir de nuevo, pero me parece que estamos pasando por un periodo en el país en el que todo pareciera surrealista, y si alguien se atreve a decir que es el realismo mágico latinoamericano, pues tal vez como de magia negra, ¿no? De otro modo no lo puedo entender. En cuanto al segundo corto, el de Destino, bueno, antes de comentar sobre es que tanto Salvador Dalí como Luis Buñuel trabajaron en la película de El perro andaluz por ahí del año 1920 y tantos, ¿no? 25. Entonces lo musicalizaron y como que lo recuperaron 30 años después, hasta 1960. O sea, ya habían pasado las dos guerras mundiales cuando decidieron sacar el filme de por ahí donde lo tenían guardado. Pasó muchísimo tiempo, y cuando lo volvieron a ver, según leí por allí, es que ni siquiera ellos mismos se reconocían en cuál era la intención original de haber propuesto El perro andaluz 30 años atrás. Es decir, no solamente se presta para una interpretación por persona, sino por una interpretación en diferentes momentos de la vida de cada persona. Entonces tenemos tantas interpretaciones de los dos filmes como personas y épocas, y daría para que hiciéramos así una especulación enorme. Y entonces ya regreso al comentario del cortometraje del segundo, el de Destino. Es que parecía que la mujer que llegaba al desierto, bueno, yo lo vi así, era un lugar árido, para una pirámide, casi parecía como Egipto, o un lugar de culto, en el que la mujer era una hora precisa la que estaba pulida, o estaba como en un bajo relieve en la pirámide. No recuerdo si era a las 5 de la tarde, una cosa así, la hora no se movía, pero era como el momento en el que estaba escrito en una piedra que ella tenía que estar allí, y es en donde se fusionó con el tiempo, etc. Y me pareciera relevante el concepto de destino, o la idea de si realmente tenemos un destino, si estamos predestinados a algo, o si en realidad nosotros vamos forjando nuestro día a día. Eso, si lo quisiera forzar un poquito, relacionarlo con el derecho, pues tal vez nos dé para seguir el debate, ¿no? Si nosotros podemos estar haciendo las leyes y el derecho como nosotros querramos como sociedad, o si estamos predestinados a sufrirlas como se han dado hasta ahorita con la clase política que existe, que igual se comporta de una manera de lo más surrealista. Solo una cosita breve, porque el propio Dalí, yo investigué un poco sobre esta leyenda de si dijo que si no venía a México porque no soportaba, y fue verdad, ya lo ubiqué, y no era, yo tenía entendido que era algo más surrealista que él, pero no, la frase es más surrealista que mis pinturas.
Y esta respuesta se la da Jacobo Zabludovsky en una entrevista alucinante donde precede a Juan Guerrito porque de verdad porque Zabludovsky le dice: ¿en qué está usted ahora, maestro? Y él le dice: estoy estudiando el ácido desoxirribonucleico, el ADN, porque como la célula primaria, la célula de Dios. Y entonces Jacobo Zabludovsky dice: oiga, maestro, ¿y eso con qué se toma? Es alucinante la entrevista, pero efectivamente existió esta frase. Entonces, por lo que dice, si es realismo mágico o es surrealismo, no, es surrealismo. O sea, Dalí mismo decía que la realidad mexicana era surrealista. Entonces, en ese caso, y apelando nuevamente a esto de la mímesis, creo que sí hay una mímesis. O sea, uno puede decir, es surrealista, pero sí tiene una coherencia, o sea, es el nepotismo. O sea, es el abuso de poder, y le podríamos buscar muchas cosas. Lo que pasa es que en apariencia, o sea, pareciera que fuera una cosa, pero detrás, o sea, hay otra interpretación. Eso es el surrealismo, justamente. O sea, hay un simbolismo detrás de las cosas. Y ya nada más rápido para apelar a esto que dice Carmen, de los símbolos. Bueno, es lo que hemos intentado hacer, ¿no? con el infrarrealismo. O sea, ¿por qué el búho? Todo el mundo, el búho para acá. Bueno, está bien, pero ¿por qué, no? Nomás porque me gusta, ¿no? O sea, no es una respuesta, ¿no? ¿Por qué la justicia vendada? Más, ¿no? O sea, es lo que dice Carmen, todo tendría que tener una interpretación. O sea, ¿por qué lo asume? Porque detrás de ese símbolo hay una explicación. Lo asume, y quizá no la que nos convenza, ¿no? Porque el búho es una ave de rapiña, porque el búho sale en las noches, porque el búho... entonces sí se asocia mucho al abogado, claro, ¿no? Pero no sé si todos compren la idea del búho por eso, ¿no? Y con la justicia vendada sucede lo mismo, ¿no? Porque es una justicia que depende del poder, que no conviene que tenga los ojos tan abiertos. Entonces le seguimos así, y con todo habría que hacer ese ejercicio crítico. Hola, buenas noches. Aquí ligando un poco el comentario con el del compañero, precisamente a mí lo que me llama mucho la atención es la utilización del tiempo como un ente autoritario del cual nosotros siempre vamos a estar susceptibles. Es de lo que no podemos escaparnos y de lo que si perdemos jamás vamos a recuperar. Entonces, el tiempo, a final de cuentas, y es lo que me quedó así como que en los dos filmes utilizan la mano con las hormigas. Entonces, esa mano con las hormigas lo que me hizo interpretar dentro de mi debrayo mental es precisamente que nosotros a través del tiempo nos vamos pudriendo, por así decirlo, y quien se está comiendo todo lo que somos son las hormigas, de una forma así metafórica de lo que lo pude entender. Y precisamente todo está ligado al tiempo. El tiempo va a determinar cómo se deteriora determinado sistema, cómo se deteriora la ideología de la gente, cómo va a interpretar la gente después de determinado tiempo. E irónicamente, el tiempo se deriva de su papá, el caos. Entonces, el tiempo, por así decirlo, fue una forma de tratar de estructurar el caos para poder entenderlo. Sin embargo, el caos lo que nos está diciendo es que es un tiempo extraordinario. ¿Por qué extraordinario? No se va a formalizar con respecto a un orden determinado. Y cuando nosotros estamos en situaciones extraordinarias, es realmente donde podemos sacar todo lo que se puede ver en el perro de Andaluz, que es precisamente esas perversiones, por así decirlo, o aquello que la moral nos restringe en tiempos extraordinarios, lo podemos sacar. O sea, dejamos de estar atados a la moral en un tiempo extraordinario, y eso se puede ver precisamente en tiempos de guerra. Gracias. Me gustaron los dos cortos, no los había visto, y mucho menos con el enfoque. Agradezco a la ponente la explicación que se dio. Me fueron más claros cuando nos ofreciste la explicación. Yo también vi demasiados simbolismos en los dos. Coincido con lo que dijiste. Yo también vi el simbolismo de la vida y de la muerte, de la luz y la oscuridad, de la mujer y del hombre, del bien y del mal.
en ciertas partes. También vi ese enfrentamiento de lo masculino y lo femenino y al mismo tiempo su complementación, esta fusión que tienen los dos para formar la unidad, para formar el todo. Comprendo que de todos estos comentarios que han hecho mis compañeros, y coincido en parte con lo que dice Carlos, de alguna forma esta etapa o este surrealismo que se nos está mostrando en estas expresiones artísticas, relacionándolo con lo que dijiste del sueño, pienso que de alguna forma estamos viviendo tiempos de reestructura, porque cuando nosotros soñamos el cerebro se está reestructurando, es decir, que debe llegar un momento en que toda esa lógica, todo ese orden, toda esa armonía que nos ofrece los días que tenemos, las horas que tenemos de vigilia, debe corresponder forzosamente en las horas de sueño una reestructura. Estoy completamente de acuerdo en esta cuestión del orden cósmico pleno del mundo antiguo y del Renacimiento y de la Europa ilustrada principalmente, donde se potencializa. Pienso que esas son las horas de vigilia de la humanidad, donde se estuvo despierto, pero es momento de dormir. No podemos estar despiertos todo el tiempo, los símbolos no pueden ser utilizados en todas las épocas con los mismos contextos. Es momento de morir para volver a nacer. No podemos aferrarnos a una vida perpetua, a ser inmortales y trascender, sino que es necesario morir. Y yo aquí vi en estas dos expresiones que la muerte es la llave, es el camino, es la puerta hacia la nueva vida. Y aquel que se reniegue, que niegue la muerte, está negando la vida. Y el comentario que hace mi primer compañero de que México está viviendo una situación surrealista, pues es que es eso, estamos muriendo. Y estamos en un proceso de reestructura, y pienso que no solamente este país, también muchos países en el mundo están sufriendo este sueño, este largo sueño de la muerte. Entonces, de alguna forma, pues nosotros nos sentimos angustiados porque dentro de ese sueño colectivo nosotros estamos en vigilia y nos angustiamos y sufrimos porque esta reestructura quizá no la logramos comprender a niveles individuales. Al menos eso me sucede a mí. Yo sufro constantemente por este sueño colectivo y hay veces en que ruego que se detenga porque me va a matar. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos nosotros queremos que la vigilia colectiva, que este despertar, esta luz que se supone que prometía este simbolismo al que muchos llamamos época antigua y modernidad, que ya no está, pues queremos vivirlo. La vida es una y en esta metáfora que ofrezco, pues nosotros lamentablemente no podemos morir y renacer biológicamente. Entonces llega esta etapa de frustración en donde necesitamos que este sueño termine para despertar, pero pues el despertar no llega. Y como bien en los ejemplos que se daban de todo este nepotismo y toda esta suciedad en el gobierno, ¿es parte de esa reestructura? Pienso que sí. No sé, incluso lo compartí con mis compañeros en semestres anteriores, una parte de un renacer o de una nueva etapa es tocar fondo. Y México lo está haciendo excelentemente. Lo estamos haciendo de una forma fabulosa, estamos tocando fondo. Y yo de alguna manera interpreto con esto que se nos ha ofrecido esta tarde, me gustó demasiado, que estamos en ese sueño y que estamos esperando que se despierte este colectivo y solamente pues de alguna manera nosotros resistir la vigilia porque estamos despiertos y lo sufrimos de esta forma y tenemos esta situación. Ahora nada más, por último, para concluir mi participación, no sé si se fijaron que en el segundo cuarto fue algo que me llamó la atención, está el símbolo de un triángulo. El triángulo es un símbolo mágico que representa la perfección, que representa el orden, este orden cósmico al que te referías y qué bueno que lo hiciste. Me hizo recordar esto que dijiste del orden clásico y toda esta expresión del mundo moderno. Y este triángulo siempre, yo lo vi presente en todo momento, pero aparte de ese triángulo y aparte de que estaba, porque recuerdo que estaba una persona, un hombre que estaba así metido en el triángulo, y abajo estaba la cabeza, bueno, yo imaginé, así la vi, no sé si era la cabeza de Medusa, quizá, estaba la cabeza de una mujer, como dentro de un escudo. Recordé de inmediato, evidentemente, el orden trazado del mundo que tenían los griegos, y cómo principalmente el mito de Perseo y Medusa eran la representación perfecta de lo pecaminoso, lo oscuro, lo peligroso que representaba la mujer, y lo heroico, lo valiente, lo lleno de verdad que representaba el hombre.
Pero finalmente este corto que nos muestra este triángulo logra esa derrota, porque no sé si se fijaron que en una escena está una bailarina y cuando la bailarina está yendo hacia atrás es la cara de Zeus, como que integra la cara de un anciano. Ese era Júpiter, y en el momento como si nos dijera la expresión: mira, detrás de este poder, que de hecho ya lo hemos comentado infinidad de veces en los ciclos, hemos ya tratado varios temas de feminismo y demás, lo hemos dicho, la masculinidad tal cual como la concebimos, pues evidentemente tiene muchos elementos de feminidad y lo que siempre se ha exhortado que descubrir dentro de lo masculino, lo femenino y demás. Pero bueno, por mi parte es todo. Bueno, aquí primero quiero hacer una pausa antes de que se me olvide lo que me puedan preguntar. Bueno, aquí son varias cosas. Si ustedes ven las obras de Dalí, o sea, no nada más de los cortos, si ustedes ven la obra de Dalí, ahorita te decían de todo lo que está viendo, cuestiones del desierto, cuestiones de la dualidad, cuestiones de ese no corte, de no un orden, digamos el terror, muchas cosas. Si ustedes ven, hay muchos monstruos dentro de la obra de Dalí, y mucho es esta parte que vivieron ellos, ¿no? Todos esos monstruos que pueden ser lo que sea, desde un remordimiento interno, desde una culpa colectiva, desde una cuestión de la humanidad. O sea, puede ser muchos monstruos, muchas caras, muchos nombres que puede tener, ¿no? Hay una obra en específico que es la que me gusta mucho, que es que están unos teléfonos que sirven, ahí hay unos teléfonos que salieron, bueno, esa es parte de una obra, y yo cuando la primera vez que lo vi dije, Homo videns, hasta que vi, dije, no, pues son unos teléfonos, pero, o sea, como tu cultura te remite Homo videns, televisión, hegemonía, y empiezas a mezclar, y dices, bueno, no estoy tan alejada de esos, estamos hablando de los principios del siglo XX, ¿no? Y ahorita estamos viendo esta cuestión, que no sé si es cuestión de retro, unos dicen que es el posmodernismo, otros dicen, o sea, le han puesto miles de cosas, miles de adjetivos. El punto es una cuestión que a nosotros nos tocó, y yo les hago una metáfora a los compañeros, que nos tocó la vuelta de rueda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestros papás, ¿no? O sea, papás que tenemos que tienen 50 y tantos, o sea, que no llegan a los 60. Esa época, digamos que les tocó la estabilidad, ¿no? Cierta estabilidad. O son en la generación sándwich, ¿no? A las personas que tienen 60 y tantos años, 70, les tocó el pleno movimiento de los 60 y tantos, ¿no? Entonces marcaron un hito en ese cambio les tocó girar la rueda. A nosotros nos tocó esa época otra vez de girar la rueda. Y girar la rueda quiere decir que tenemos dos opciones: morir o renacer, ¿no? Morir es decir, o como ahorita les estoy acordando de la metáfora, no sé si han visto, más bien leído, porque visto no lo refleja bien, leído el libro de Harry Potter, ahí les va. La última, y fíjense a dónde me fui, a un bestseller, pero también tiene unos simbolismos que por supuesto Warner Brothers les da miedo reflejar en las películas, pero bueno, esa parte última, híjole, si no la han leído, bueno, ya. Hay un renacer, ¿no? No se va a contar toda la historia, pero hay un renacer que Harry Potter tiene que morir para poder vivir y ser libre del terror que estaba predestinado desde que lo atacó Voldemort, ¿no? O sea, esa parte, volvemos a la parte de Dalí, vemos ese renacer. Hay un cuadro que a mí me fascina y que en alguno de los pilares lo van a ver, que es un huevo que está renaciendo un hombre. Esa parte,
es un niño viendo el nacimiento de un hombre nuevo, ¿no? Sí, y yo para mí luego dije, es la cuestión de la posguerra de los 40 y tantos. O sea, cómo se renueva el mundo otra vez, ¿no? Entonces, y lo de las hormigas, para terminar, esas hormigas, o sea, realmente van a cuestión de muerte, ¿no? O sea, los gusanos me comen cuando estoy muerta. Y no lo había visto eso de que me pudro por dentro. Tienes razón. O sea, en el momento que tú te adhieres, te sedimentas al sistema, porque una cosa es que te adhieras, otra cosa es que te sedimentes al sistema, obviamente te vuelves parte de esa tierra de lodo, ¿no? O de la mierda, puede ser, ¿no? Porque depende de qué esté hecho el suelo, ¿no? Entonces te pueden carcomer y van las hormigas, que puede haber sido cucarachas. A él no le gustaban las cucarachas, le gustaban más las moscas, pero lo quisieron representar con hormigas. Entonces hay muchísimas interpretaciones, muchísimas cuestiones. Lo que se buscaba con esta película era romper un poco el esquema que veníamos manejando en el cinedebate, ¿no? Mostrar de todo, o sea, de todo lo que hemos visto. O sea, hemos visto desde Walt Disney hasta películas francesas, hasta esta locura, ¿no? O sea, el punto es, lo que queremos llegar es esa libertad de expresión, que es lo que tenemos que rescatar, que es lo que tenemos que ver. Tenemos que ser libres. Si ya le leyeron, que bueno, si no han leído, lean Miedo a la Libertad, de Fromm. Hay muchas críticas, sí, pero hay unas cosas que tú como persona dices, oye, si yo no soy libre, ¿no? Estoy hablando, pero es mi idea, son mis ideas. Dalí tenía sus ideas, punto.